Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Es un gozo, una bendición poder diariamente poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Y es nuestra oración que Dios siga hablando a tu vida, a tu corazón, que responda con tremendas cosas, que te ayude a crecer en amor, en pasión y en compromiso. Y el propósito de este devocional también es que tú puedas enriquecer tu propia meditación personal. Adquiere tu libro con tiempo, que ya está impresa la edición del mes de marzo. Vamos a continuar con el Evangelio de Mateo y tenemos la edición especial de Semana Santa. Así que no te lo pierdas, adquiérelo, pide informes en la página que ahora aparece en pantalla. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 28. Pese a la aflicción. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen quién era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué ganancia dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pese a la aflicción. En este pasaje encontramos una de las controversias más grandes en la teología católica romana, principalmente lo que tiene que ver con el papado. Porque cuando Jesús viene con sus discípulos a hacer este cuestionamiento: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos responden: unos Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías o alguno otro de los profetas. Pero Jesús los lleva y les dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dice esta famosa confesión, Jesús le responde y le dijo: también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este versículo ha traído tanta confusión a mucha gente, donde una interpretación dice que Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Si lo ves de manera literal,
eso te lleva a entender. Sin embargo, cuando tú y yo vemos la interpretación del mismo Pedro en su carta, cuando él se refiere a Cristo como la roca principal o la piedra angular, o la interpretación apostólica también en el libro de los Hechos, cuando ellos declaran en el 4:12 de Hechos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Jesús es la piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores y ahora ha venido a ser piedra principal. Entonces, Jesús es la roca. Jesús es la roca sobre la cual nuestra fe está fundamentada. Nuestra fe no está fundamentada en un hombre ni en la declaración de un hombre, sino en Cristo mismo. Así que Jesús le dijo, tú eres Pedro, eres una roca pequeña, pero sobre esta roca, sobre lo que tú has dicho, Pedro, que es Cristo, el Mesías, ahí edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia está golpeando las puertas del infierno para estar saqueando a todos aquellos que están cautivos bajo engaño, bajo mentira, bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad del diablo. Y Dios desea que el ser humano sea libre. Y le ha dado tal autoridad a la iglesia para arrebatar esas almas al enemigo. Y esa es la lucha espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Sin embargo, no era el momento de hacer esa declaración que Jesús era el Cristo de manera abierta. Vendría el tiempo que ellos lo proclamarían. Sin embargo, después empieza a decir Jesús que le era necesario, antes de eso era necesario que él padeciera, que él fuera a la cruz, que sería azotado, que sería arrestado y que moriría. Y sin embargo, Pedro empezó a reconvenirle y a decirle, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera eso te acontezca. Unos versículos anteriores, Pedro ha recibido una revelación del mismo Padre declarando quién es Jesús, es el Mesías. Pero cuando Jesús empezó a declarar que le era necesario padecer y morir por todos nosotros, Pedro mismo le dice, de ninguna manera eso te acontezca, Señor. Ten compasión de ti. ¿Quién es aquel que no quiere que Jesús vaya a la cruz y sufra por nosotros? Es el mismo diablo. Y fue, por un lado, el Padre inspiró a Pedro. ¿Quién es el Mesías? Pero también Satanás le está diciendo, dile que no vaya a la cruz. Porque si alguien no estaba interesado en que Jesús nos redimiera, nos perdonara, era el mismo Satanás. Que nosotros viviéramos bajo condenación, bajo pecado. Dios desea que tú seas libre. Entonces, mira, volviendo a la postura, primero es el Papa, pero ahora ya es Satanás. Tampoco, ni es el Papa, ni Pedro es Satanás. Entonces, a la misma persona, Dios le puede estar hablando en un momento dado, el Espíritu Santo, pero también a la vuelta de la esquina te puede estar susurrando el diablo, cosas que no debes hacer. Y ahí es donde tú y yo debemos tener discernimiento, aquello que es la voz de Dios y la voluntad de Dios. El padecimiento de Jesús fue necesario para nuestra salvación. Pero también los creyentes enfrentaremos luchas, enfrentaremos piedras de tropiezo, enfrentaremos pruebas, situaciones difíciles que nos querrán hacer tropezar y volver atrás. Pero de ninguna manera tenemos que mirar hacia atrás, sino mirando hacia adelante, poniendo la fe puesta en el Señor y en el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Jesús declara, ¿de qué le va a aprovechar al hombre si ganare a todo el mundo y al final pierde su alma? Las personas en este tiempo prefieren quedar bien con las personas, con amigos, con influyentes, con autoridades, aunque queden mal con Dios. Y Jesús dijo a sus discípulos que le era necesario hacer todo aquello con tal de agradar al Señor, aunque esto les costara su libertad, les costara su vida. Y fue lo que entendió la iglesia a lo largo de los siglos. Los creyentes han padecido persecución, han padecido prisiones, han padecido la muerte. ¿Qué te está costando a ti para que el evangelio avance?
¿Cuánto estás dispuesto a pagar para que otros conozcan al Señor? Tenemos que hacer a un lado la comodidad, tenemos que hacer a un lado nuestra reputación. Más bien, que se cumpla la voluntad de Dios. Eso es lo que el mundo necesita, creyentes dispuestos a darlo todo por el Señor. ¿Estarás dispuesto hoy? Padre, levanta una iglesia, levanta una generación que te ame, que te sirva, que te conozca y te sea fiel. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, levanta una iglesia que testifique, que anuncie y que entienda la verdad de Dios. Y a pesar de las pruebas, que se haga tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.